que es un virus ARN monocatenario de la familia Paramyxoviridae del género Morbillivirus. El exantema característico del sarampión es un exantema maculopapuloso que se va a diseminar en dirección cefalocaudal. em, Esta infección se va a transmitir por vía respiratoria y conjuntival y se puede transmitir 3 días antes o hasta 6 días después del inicio del exantema. En la patogenia de esta infección tenemos 4 fases: la incubación, el prodromo, la fase exantemática y la recuperación. Durante la fase del prodromo se va a manifestar con fiebre, rinitis, tos seca y conjuntivitis tarsal. Las manchas de Koplik van a aparecer durante el prodromo unos días antes del inicio de la erupción. Mm, Estas son las manchas de Koplik. Estas manchas son un signo patognomónico del sarampión, em, y son manchas que se van a reflejar en la mucosa oral opuestas al primer y al segundo molar. Son máculas rojas brillantes con los centros como blanquitos o eh, azulitos, como que se pueden comparar con granitos de arena. Luego ya tenemos esta imagen, que es una imagen del sarampión, que pues del exantema característico, que va a ser una erupción maculopapulosa rojiza. Esta va a iniciar en la línea de implantación capilar y se va a extender, pues va a bajar por el cuello, va a llegar al tronco y a las extremidades. La intensidad de los síntomas van a aumentar durante los primeros, pues como los 4 días previos al primer día del exantema. Em, y en el 50% de los casos, este exantema puede alcanzar las palmas de las manos y las plantas de los pies. Ahora, las complicaciones del sarampión. em, Como las más frecuentes puede ser la sobreinfección bacteriana, que entre esas incluye la neumonía, la otitis media, que es la más frecuente, la púrpura trombocitopénica aguda, la encefalitis, la hepatitis transitoria y la panencefalitis esclerosante subaguda. Esta última es la complicación pues crónica del sarampión y se manifiesta en un paciente pues después reportado casi en 1000 casos. Mm, para el diagnóstico, esta es una enfermedad de reporte obligatorio para el manejo de la salud pública, pues como para tener en cuenta los brotes que se den de sarampión. Entonces se deben confirmar con pruebas de laboratorio, específicamente como los anticuerpos de inmunoglobulina M contra el virus del sarampión. Ahora, para el tratamiento del sarampión, este va a ser un manejo principalmente sintomático, de acuerdo a lo que nos refiere al paciente. Sin embargo, la OMS nos sugiere el uso de la vitamina A en pacientes menores de 6 meses. Se deben de aplicar 50.000 unidades internacionales, en pacientes de 6 meses a un año, 100.000 unidades internacionales, y en pacientes mayores a un año, 200.000 unidades internacionales. Estas dosis se deben repetir al día siguiente y a las 2 semanas. Y en países donde no haya, pues como una deficiencia endémica de vitamina A, solamente se administra en los siguientes casos: cuando los pacientes tienen entre 6 meses y 2 años y están hospitalizados por complicaciones del sarampión, como la neumonía. Y en pacientes em, mayores de 6 meses con algunos de los siguientes factores de riesgos, que van a ser la inmunodeficiencia, la alteración oftálmica, que se va a asociar a la deficiencia de vitamina A, alteraciones en la absorción gastrointestinal, entre otras. Ahora vamos a hablar de la rubeola. La rubeola es una enfermedad que es causada por el virus de la rubeola, que es un virus ARN monocatenáneo de la familia Togaviridae, y es la única especie del género Rubivirus. El periodo de incubación de esta va a ser de entre 14 y 21 días, y en la fase prodrómica va a ser de 1 a 5 días. Se va a manifestar con febrícula, dolor faríngeo, eritema ocular, que puede ser con o sin dolor, cefalea, malestar general, anorexia y la linfadenopatía. Esta linfadenopatía es característica de la rubeola. Aquí en la imagen tenemos una em, que es en la parte retroauricular. En los lugares donde se va como a generar esta linfadenopatía puede ser en los ganglios linfáticos suboccipitales, retroauriculares, como ya les mencioné, y en los cervicales posteriores. Esta hinchazón es dolorosa.
Bueno, aquí ya tenemos el exantema de la rubeola, que tiene una distribución similar a la del sarampión. Sin embargo, la diferencia en este es que es como un rojo un poquito menos intenso y las manchas tienden a ser más confluentes. Este exantema también va a comenzar en la carita y en el cuello de los pacientes y se va a diseminar rápidamente al tronco y a los miembros superiores e inferiores. En un principio puede aparecer como un eritema que sea solamente maculoso en la carita y que va a palidecer cuando se le ejerce presión, especialmente en la cara. Em, Hay otra manifestación en la rubeola que son las manchas de Forchheimer, que esas van a ser petequias en el paladar blando y normalmente el exantema de la rubeola va a desaparecer entre 3 y 5 días pues, posteriores a que aparece. Bueno, ahora en cuanto a las complicaciones de la rubéola, tienden a ser infrecuentes y usualmente no comprometen la vida. Sin embargo, hay algunas como la trombocitopenia posinfecciosa, que es en un caso cada tres, pues se da en un paciente cada 3.000 casos, la artritis, que es principalmente en mujeres, y la encefalitis, que sería la complicación más grave de la rubeola. Van a existir dos formas de estas. La primera va a ser el síndrome postinfeccioso, que este es una manifestación aguda de la pues, posterior a la infección, y luego la panencefalitis progresiva, que esta se va a manifestar como una enfermedad neurodegenerativa años después de la rubeola. Mm, Ahora, para el diagnóstico de la rubéola es un diagnóstico principalmente clínico, pues por lo que nos refiere al paciente, el exantema característico y la linfadenopatía, pero también se requiere confirmar el diagnóstico porque al igual que el sarampión es una enfermedad que requiere como ese control epidemiológico. La prueba como más común que se va a ser anticuerpos de inmunoglobulina M contra la rubeola, y estas pruebas se deben pedir también en mujeres embarazadas, en pacientes con encefalitis y en recién nacidos. El tratamiento va a ser también un manejo sintomático y tanto en la rubeola como el sarampión es importante la prevención, que la prevención va a ser según el esquema de vacunación vigente en el país, que este es el que tenemos vigente. La primera dosis va de la triple viral va a ser a los 12 meses y el refuerzo va a ser a los 5 años. Ahora, con la rubéola tenemos algo que es que si una mamá gestante se contagia de rubéola, valga la redundancia, durante la gestación, eh, esta viremia se puede transmitir al feto. Entonces, el riesgo de que el feto desarrolle malformaciones congénitas o defectos congénitos es proporcional a la edad gestacional en la que la mamá se contagie de la rubeola. Entonces, en un 90%, si la infección materna se produce antes de la semana 11 de gestación, en un 33%, si la infección se produce de la semana 11 a la 12, en un 11%, si la infección se produce en la semana 13-14, en un 24%, si la infección se produce en las semanas 15 a la 16 y los defectos congénitos se vuelven infrecuentes después de la semana 16. Mm, entonces, la PCR del líquido amniótico durante el embarazo es un enfoque que pues puede ser apropiado para diagnosticar esta infección congénita. La manifestación clínica van a ser la hipoacusia, que es el hallazgo más frecuente en los lactantes, las cataratas, las retinopatías, las cardiopatías, el bajo peso al nacer, el retraso psicomotor, la púrpura neonatal, y el desenlace más factídico sería la muerte. Mm, Aquí tenemos una imagen en la que se evidencia las cataratas bilaterales en un lactante con síndrome de la rubéola congénita, pues que aquí se ve. Ya luego vamos a hablar del eritema infeccioso, que el eritema infeccioso, su etiología va a ser el parvovirus B19, que es un miembro del género Erythroparvovirus. Su periodo de incubación va a ser de 4 a 28 días y las manifestaciones iniciales van a ser síntomas pseudogripales inespecíficos. Entonces el paciente nos va a referir una febrícula leve, un malestar general leve. em, ya después de este periodo de incubación va a aparecer el eritema confluente en las mejillas, que ya se los voy a mostrar. Y después me va a aparecer un exantema que es simétrico, que va a ser más notorio en los brazos, las piernas, el tronco, y va a respetar las palmas de las manos y las plantas de los pies.
Este es el signo que les mencionaba, que es un aspecto de mejillas abofetadas, que es pues característico del eritema infeccioso. Em, y este es ya pues unas fotos del exantema como tal, que es un exantema maculopapuloso que va a tener una tendencia a la confluencia y me va a formar patrones reticulares o de tipo como de encaje y que va a tener ligeras sobrelevaciones. Em, Suele ser más prominente en las zonas expuestas del cuerpo y en general este exantema y toda la enfermedad pues completa dura de 5 a 10 días. Este exantema tiene una particularidad y es que desaparece, pero puede reaparecer durante las 3 semanas posteriores. ¿Por qué reaparece? Porque se ve exacerbado, puede ser por la luz solar, el ejercicio, el calor, la fiebre o el estrés emocional. Sin embargo, este se resuelve solito de forma espontánea y no genera descamación. En cuanto al diagnóstico, también es un diagnóstico clínico de acuerdo al patrón de propagación del exantema, pero en los niños con hemoglobinopatía o inmunodeficiencia se les debe solicitar carga viral, un hemograma completo, un recuento de reticulocitos para descartar una supresión de la hematopoiesis. Y el tratamiento va a ser sintomático, aunque se ha registrado que en algunos casos se ha utilizado inmunoglobulina intravenosa para limitar la viremia y aumentar la eritropoyesis, pero todo esto en un paciente inmunosuprimido. Ya hablando del eritema súbito, la etiología de este tiene pues, va a ser por virus herpes humanos. ¿Cuáles? El virus herpes humano 6A, el virus herpes humano 6B y el virus herpes humano 7, que van a ser miembros del género Roseolovirus de la subfamilia Beta herpes virinae. El periodo de incubación de este va a oscilar entre los 5 y 15 días y se va a alcanzar una fiebre de 39,5 a 40,5 grados centígrados. Va a comenzar de forma súbita y se va a mantener durante 3 a 5 días sin síntomas ni signos de localización. Luego esta fiebre va a descender de una forma abrupta, generalmente al cuarto día, y posterior a este descenso de la fiebre suele aparecer el exantema. Em, este es una imagen de cómo es el exantema, pues del eritema súbito. Este es un exantema maculopapuloso que va a predominar principalmente, como se evidencia en la imagen, en el tórax y en el abdomen. Sin embargo, también se puede registrar que se puede extender como a la carita de los pacientes. Este es un exantema que tiene una duración corta, puede ser de horas a días, 1 o 2, y puede, en manifestaciones como leves del eritema súbito puede pasar incluso desapercibido. Ahora, para el diagnóstico también va a ser un diagnóstico clínico y se podría llegar a confirmar con un cultivo o con pruebas serológicas. El tratamiento también va a ser sintomático. La edad típica de este es de entre los 6 y 24 meses de edad. Em, y ya los dejo con mi compañero Sergio, que les va a continuar con la charla. Listo, hola, muy buenas noches. Entonces vamos a empezar propiamente con lo que tiene que ver con la mononucleosis infecciosa. Listo, vamos a continuar con la parte de los exantemas de tipo viral. Tenemos esta que se da por una parte de un virus llamado el virus del Epstein-Barr. Esta parte de este virus pues se da con un periodo de incubación del 30 a 50 días. Genera cansancio en las primeras 2 a 3 semanas. Pero lo más importante es que nosotros vamos a encontrar una triada. El niño le va a consultar porque está presentando picos febriles. Además de esa parte de los picos febriles, vamos a encontrar que el bebé no come y que le salió una bola. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Fiebre, faringoamigdalitis y adenopatía. ¿Listo? Más que todo es por eso que se van a consultar. Siguiente, por favor. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Listo, muchas gracias. Entonces, no, la de antes, por favor. Bueno, listo. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Cuando llega la mamá, porque pues normalmente cuando los niños casi siempre vienen es con la mamá, consultan es porque el niño no le baja la fiebre o porque tiene, ellas muy juiciosas tienen su termómetro y verifican que está marcando con unos picos febriles más de 38 grados. Pero
Ese es el primer síntoma que lo tratan propiamente en casa. Pero llegan y le dicen, bueno, listo, lo que pasa es que el niño no come. No come no es porque no tenga hambre, porque no quiera comer, sino es que está presentando una odinofagia, le duele para comer. Entonces, por esa parte es que más consultan. Entonces, uno bien juiciosito llega y verifica la parte de los prodromos, que tenga mialgias, que tenga fatiga, que tenga cefalea, sudoración, sensación febril, pues dolor abdominal, ¿sí? Y de esa manera es que verifica también que se verifica esa parte del, pues, de este virus. Hay una cosa que es muy importante, es que con este virus se transmite a través de la saliva, a través de los besos. Entonces, por eso uno llega y le dice muchas veces de la madre a los hijos, pues que uno le dice a las madres, por favor, no le den besos en la boca, no le des besos en la boca a los niños. ¿Por qué sucede eso? Porque les puedes transmitir una mononucleosis infecciosa. Para los adultos uno puede estar totalmente asintomático, pero después a los niños sí les empiezan a generar diferentes afecciones y luego cuando llegan a consulta posiblemente es por esa parte. Sin embargo, también se han encontrado en epitelio vaginal, el semen en sangre, por lo cual se tiene en estudio que posiblemente puede ser una infección de transmisión sexual. Siguiente, por favor. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a encontrar. Vamos a tener que cuando nosotros realizamos muy juiciosamente el examen físico de ello, vamos a encontrar que tenemos unas amígdalas hipertróficas, crípticas, secretoras, con una orofaringe y con un paladar blando eritematoso en el cual el niño por eso es que no come porque le está doliendo para tragar. Eso es lo que nosotros encontramos. Y también aquí a la parte derecha, en esta imagen, vamos a encontrar rash de tipo maculopapular en la parte de los miembros inferiores. Pero no solamente es que se encuentran los miembros inferiores, va a empezar en la parte de los troncos y tiene una forma centrífuga. Entonces empiezan los troncos, luego va para miembros superiores, miembros inferiores y luego va para la cara. Entonces, para saber mucho cómo es que empezó, pues es muy importante como saber el tiempo de la enfermedad y muchas veces se verifica de dónde fue que le empezó y después de esa parte donde es que le empezó, encontramos un patrón de diseminación de este tipo de exantema en el cual podemos pensar en una mononucleosis infecciosa. Siguiente, por favor. Para ello, entonces, hay que estar muy pendiente, hacer un examen físico, verificar los signos de alarmas y todos para estar muy pendiente de las complicaciones que puede estar generando esta. Entonces, tenemos neurológicamente que tenemos encefalitis, convulsiones, Guillain-Barré, neuropatía periférica, meningitis de tipo viral, o sea, que no genere un exantema de la parte bacteriana, sino estamos hablando viral. Listo, mielitis, parálisis de nervios craneales, psicosis. Y también vamos a tener, pues, que tenemos granulocitopenia, trombocitopenia, anemia hemolítica, entre otras afecciones hematológicas que puede estar generando como una complicación propia de esta enfermedad. Siguiente, por favor. Me dicen si voy muy rápido. Eh, También tenemos respiratorias como obstrucción de la vía aérea, neumonía, pleuritis, adenopatías ciliares, neumonitis intersticial, hepáticas tenemos hepatitis, necrosis hepática, ruptura traumática o ruptura espontánea propiamente del vaso. Entonces hay que estar muy pendiente de las complicaciones que puede estar generando esta y dar una educación muy grande a lo que tiene que ver con los padres, sobre todo por la forma de transmisión que puede estar generando este virus. Como lo comentaba, no besar a los niños en la boca. Eso se ve mucho y lo ha atendido mucho. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, de la forma del diagnóstico, además de la parte de la clínica, del examen físico y de la anamnesis, uno se puede colaborar con diferentes tipos de laboratorio que se puede dar. Vamos a tener el primero, que es el cuadro hemático, que genera leucocitosis, linfocitosis.
Pero hay algo muy importante en esta imagen que podemos observar, es un extendido de sangre periférica. En este extendido de sangre periférica encontramos los glóbulos rojos y las células que son diferenciadas son unos linfocitos. En estos linfocitos nosotros, pues normalmente un linfocito tiene una morfología en el cual presentan un núcleo redondo con un citoplasma mucho más pequeño en comparación con la parte del núcleo. Entonces hay más núcleo que citoplasma, como lo podemos observar. Pero vamos a encontrar que nos puede ayudar de forma diagnóstica, es que genera unos linfocitos llamados linfocitos reactivos o linfocitos atípicos. Esa parte de los linfocitos atípicos, linfocitos reactivos, los podemos observar encontrando en que hay una relación entre el núcleo y el citoplasma mucho más grande que cuando se encuentra con una morfología normal. Podemos encontrar gránulos en la parte del citoplasma, linfocitos grandes, pues que sean, pues sí, grandes, ¿sí? Y además, pues con una morfología propiamente de la cromatina. Pero pues de todas maneras, lo que nosotros debemos, lo que nos van a reportar de la parte de los laboratorios es que tienen linfocitos atípicos, no es patognomónico de la mononucleosis infecciosa, pero sí es una ayuda muy grande que nos puede dar para poder, digámoslo así, como tener un diagnóstico más certero de este tipo de afección. Siguiente, por favor. Entonces, de acuerdo también a las ayudas diagnósticas, entonces tenemos también tipos de anticuerpos llamados anticuerpos heterófilos. Estos tipos de anticuerpos son una gama de anticuerpos donde nosotros podemos hacer una diferencia si está infectado, si no está infectado, si tiene mononucleosis, una infección pasada o una reactivación propia de esta infección. Y se hace de acuerdo a los anticuerpos que encontramos aquí, los heterófilos, los PCA, ya sea de IgM o IgG, los EBN, y vamos a encontrar los otros, y dependiendo de eso vamos a hacer una clasificación de estas de acuerdo a la positividad y negatividad de la misma. De acuerdo a eso, pues depende también muchísimo que cuáles son las herramientas que uno tiene para poder hacer un diagnóstico, pero pues si se tienen estos anticuerpos sería maravilloso porque sería algo mucho más certero, pero pues si uno no los tiene, entonces uno se ayuda de la clínica, de la anamnesis y del cuadro hemático para poder evaluar si se tiene o no se tiene una mononucleosis infecciosa. Siguiente, por favor. El tratamiento es sintomático. Listo, tratamiento sintomático. Si tiene fiebre, entonces, si tiene fiebre, vamos a disminuir la parte de los picos febriles, pero también es muy importante la parte de los corticoides y de la parte de la aciclovir. El aciclovir se da porque nosotros tenemos que como este tipo de infección se da por un virus del Epstein-Barr, entonces a este virus le sirve mucho la parte del aciclovir. Entonces, se puede dar cuando ya tenemos un diagnóstico confirmado o propiamente cuando ya tenemos una sospecha bastante grande de este tipo de infección. Y pues de la parte sintomática, como ya sabemos, ya como reducir la parte de los síntomas como tal. Siguiente, por favor. Bueno, entonces nosotros vamos a encontrar, digámoslo así, cómo tomar las diferentes decisiones de acuerdo a esta infección. Lo primero es que vamos a tener síntomas y síntomas que son típicos de la mononucleosis infecciosa. Se le da tratamiento sintomático, es lo que nosotros vamos a hacer como médico general, es un tratamiento sintomático, ya sea con acetaminofén o con analgésicos no esteroideos. De acuerdo a eso, entonces vamos a tratar lo que tiene que ver con la parte de las complicaciones. Entonces, si se tiene obstrucción de la vía aérea, si se tiene anemia hemolítica autoinmune, si tenemos trombocitopenia, entonces podemos pulsar a los niños con corticoide, ¿sí? O si tienen cefalitis, miocarditis y pericarditis. Pero como nosotros estábamos comentando en la parte de los síntomas, es que puede generar una faringitis estreptocócica. Esta faringitis estreptocócica, como ya lo había comentado en la imagen anterior, entonces vamos a tener amígdalas hipertróficas, crípticas, secretoras. Entonces ahí es donde queda indicado la parte de la utilización de la penicilina. En llegado caso que no esté, digamos así, que sea alérgica a la penicilina, se le da citromicina. Lo importante es que en esa parte sí podemos iniciar antibiótico, dado en cuenta a una complicación propia de la mononucleosis infecciosa. Siguiente, por favor.
Bueno, entonces vamos a seguir con la siguiente afección que se llama la enfermedad mano-pie-boca. Entonces, la enfermedad mano-pie-boca sucede mucho con un virus llamado Coxsackie A y Coxsackie B. Se llama más que todo de los niños de 6 meses a los 10 años. Genera síntomas en la boca, generan tipos de lesiones en las manos, en los pies, en la boca, como lo dice la parte de la enfermedad como tal. Genera síntomas catarrales, genera febrícula, pero a veces puede generar fiebre y puede resolver espontáneamente. De hecho, hay algo muy curioso, aquí como tirando una cuña sobre la mano pie boca, es que los niños que están normalmente en guardería se transmiten muchísimo esa parte. Entonces generan lesiones en las manos, en el pie, en los pies, en las partes en la boca y se los transmiten a los otros niños y a los otros niños. Hubo un tiempo donde estaba atendiendo de a 4 o 5 mano pie boca por día porque estaban llegando mucho. De hecho, hoy atendí uno. Y entonces eso sucede mucho porque se transmiten demasiado la parte de las lesiones. Siguiente, por favor. Ya hacemos la descripción de las lesiones. Entonces, aquí tenemos las lesiones que pueden generar. Así es como pues yo normalmente las describo, esa parte que está arriba, ¿sí? Que vamos a encontrar máculas, vamos a encontrar vesículas grisáceas de diámetro de 4 milímetros de diámetro aproximadamente, pueden ser menos, pueden ser más, bordes eritematosos ubicados en palmas de las manos, plantas de los pies, que siguen los pliegues cutáneos. Pues si ustedes miran sus manos en este momento, donde están las huellas, donde están los pliegues cutáneos, muchas veces ahí es donde se alojan la parte de las lesiones. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se observa más que todo. No les duele, pero lo que sí les gusta a los niños es que con esas mismas lesiones que tienen, esa mano se las mandan a la boca. ¿Listo? Esos pies se la mandan a la boca y van tocando en absolutamente todos lados, tocando a otros niños donde también se mandan las manos a la boca, la parte de los pies, y sucede mucho que hay una transmisión ahí al ladito con otros niños. Entonces pasa muchísimo eso, es común. Siguiente, por favor. Eh, Ay, ¿qué pasó con la imagen de ahí? No sé por qué no se ve. Bueno, no pasa absolutamente nada. Igual de todas maneras, en la boca muchas veces suceden unas úlceras que son grisáceas de 4 milímetros de borde eritematoso, dolorosas al tacto, con sangrado. En la mucosa yugal, sucede en las encías, sucede en la lengua y sucede mucho en la parte de la zona perioral. ¿Qué es lo más importante de la parte de la boca? El niño no come. Pero pues obviamente el niño, o sea, es curioso porque el niño que presenta este tipo de afecciones del mano, pie, boca es un niño que se observa en buen estado general. Eso es algo muy importante porque uno cuando los atiende se están tomando una gaseosita, se están comiendo un bombombón, se están haciendo cualquier cosa, está jugando y ahí con la parte de las lesiones. Pero también pueden presentar que el niño no come. El niño no come no porque no tenga hambre ni absolutamente nada de eso. El niño no come porque le duele para comer, le duele muchísimo para comer. Entonces, por eso, muchas veces por eso es que presenta, ese es el motivo de consulta, que le está sangrando la boca. Entonces uno llega y le examina la boca y ve la úlcera, la parte de las úlceras que le están sangrando, o muchas veces que el niño no come. O le muestra de una vez. La madre llega y le muestra, mírele las manos, mírele los pies. Bueno, eso es una parte de mi mano, pie, boca. Ya después le muestro otras lesiones. Siguiente, por favor. Así como se llama enfermedad mano, pie, boca, como lo había comentado, de la parte de la transmisión que se genera por esa, también hay unas formas atípicas de las mismas, pero que genera el mismo tipo de lesión. Como nosotros podemos observar en la mano en la imagen de la izquierda, vamos a observar primero. El niño está con la parte de las lesiones en las palmas de las manos, en el dorso, que se extienden en la parte
posterior del antebrazo, llegando hasta el codo y hasta el brazo. Pero si nosotros vemos la cara del niño, si ve que tiene también lesiones en la parte preauricular y además en la zona perioral. Entonces, son unas formas atípicas, pero de todas maneras pueden ser muy atípicas y todo, pero el niño puede verse en un excelente estado general. En la imagen de la derecha también observamos el tipo de lesiones, esas lesiones que se generan en la parte de los glúteos. Entonces, lo mismo, sucede lo mismo porque ellos se están pasando la mano por absolutamente todos lados, se están rascando las nalguitas, pero pues sucede mucho, se encuentra, tienen buen estado general. Listo. Siguiente, por favor. Otra forma típica, como lo había comentado en la vez pasada, entonces aquí tenemos en la parte de la zona de las mejillas, en la parte perioral. Listo, así como lo había comentado en la imagen anterior. Siguiente, por favor. Y pues hay que verificar cómo vamos a tratarlo. Lo primero, el tratamiento más importante es un tratamiento sintomático. Vamos a encontrar la parte del acetaminofén a dosis pediátricas cuando tienen picos febriles, lo disminuye y ya. Listo. Y otra forma también de utilizarlos es que como la mamá le va a decir, bueno, listo, no tiene fiebre, pero el niño no come. Entonces a la mamá les preocupa que el niño no come porque ellos normalmente pues comen mucho. La cosa es que es porque les duele para comer. Entonces, como les duele para comer, entonces uno le puede dar un tratamiento que es lidocaína con hidróxido de aluminio. Entonces uno llega y le dice, mamá, vamos a hacer lo siguiente. Usted ya va a coger hidróxido de aluminio, el Milanta que usa para la gastritis, lo va a coger en una cuchara y le va a poner un poquito de lidocaína en gel y se lo aplica en la parte de las lesiones. En esas lesiones para que le duerma en esa partecita y de esa forma ya pueda aceptar la comida, porque no la aceptan porque les duele. Entonces ese es el tratamiento como pues el que más se ha encontrado para eso y es propiamente el acetaminofén para disminuir los picos febriles. Pero recordemos que cuando empezamos la parte del mano, pie, boca, es que generan febrículas, no generan picos febriles. Sin embargo, lo pueden generar. Entonces, para eso está la parte del acetaminofén en dosis pediátricas. Siguiente, por favor. Entonces, si yo les estoy diciendo, bueno, es un niño que está en buenas condiciones generales y todo, pero entonces, ¿qué vamos a suceder con el niño que no tenga buenas condiciones generales? Entonces, ahí sí la parte, lo hospitalizamos y están estos tres criterios para esto. Alteración en el triángulo de la evaluación pediátrica, síntomas nerviosos o que tenga formas atípicas, pero que tengan deshidratación, entonces ya uno va dependiendo del plan A, plan B, plan C, de la parte de la IEPI para realizar la hidratación del niño y además verificar pues que en sí en realidad si tengo mano, pie, boca o que tenga alguna otra infección, o digo, afección propiamente. Listo, siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos a empezar propiamente con la parte de los exantemas bacterianos. Ya se acabaron los víricos, tenemos la escarlatina. La escarlatina sucede por el Streptococcus beta hemolítico del grupo A por una toxina. Esa toxina genera una parte de un exantema llamado escarlatiforme. Este exantema es caracterizado por la generación de pápulas confluentes de color escarlata que se blanquean a la parte de la presión. Se acentúan en la parte de los pliegues que genera un signo de Pastia, ya se los muestro, genera la lengua en frambuesa y respeta la parte del triángulo nasolabial. Siguiente, por favor. Entonces, los síntomas que puede generar, como ya le había comentado, es bacteriano, tenemos un exantema bacteriano, entonces para esta vamos a necesitar antibiótico. Los que estaban antes no se necesita antibiótico. Entonces genera odinofagia, picos febriles, linfadenopatías cervicales bilaterales. Las linfadenopatías cervicales son bilaterales. Listo, nosotros tenemos otro exantema que es el que sigue donde genera una linfadenopatía unilateral. Eso es muy importante porque nosotros podemos hacer diferenciación propiamente de la afección de esta. Genera dolor abdominal, náuseas y genera un rash
de forma centrífuga también. Tenemos un rash que empieza en el torso y luego se extiende a miembros superiores, inferiores, palmas, dedos, caras, pero como le había comentado, respeta el triángulo pues de la parte pues de la nariz y de la boca. Entonces, es muy importante eso. Siguiente, por favor. Entonces, el tratamiento propiamente para la escarlatina, que esta vez si necesita antibiótico, vamos a tener amoxicilina 50 miligramos kilo, o sea, no es una dosis tan grande como la dosis que se necesita para una otitis media aguda. Amoxicilina 50 miligramos kilo cada 24 horas por 10 días. Pero si es alérgica a lo que tiene que ver con la parte de la penicilina, entonces vamos a tener acitromicina, que tiene que ser de esta manera. Empezar con una dosis carga de 12 miligramos por kilo y luego en los siguientes días en el 2, 3, 4 y 5, 6 miligramos por kilo. O se le puede dar dependiendo de lo que tiene que ver con la disponibilidad farmacéutica que se tenga en el hospital donde estén trabajando. Se le da clindamicina 20 miligramos por kilo por 10 días. Listo. Siguiente, por favor. Entonces nosotros aquí vamos a observar la parte del exantema propiamente. Esto lo que nosotros vamos a encontrar en la línea de la izquierda, vamos a encontrar un exantema que está extendido hacia los miembros superiores. Si observamos en esto, es el pliegue de lo que tiene que ver con el brazo y el antebrazo. Se acentúa mucho en la parte de los pliegues y eso es lo que se llama o lo que se conoce como signo de Pastia, donde genera pues un color mucho más fuerte, un poquito más bueno, sí, un poquito más fuerte de la parte de los pliegues. Entonces, pues de todas maneras, como lo había comentado, no es patognomónico, pero sí es una herramienta muy grande que nos puede ayudar mucho para aumentar nuestra sospecha ante una escarlatina. Y a la parte derecha vamos a encontrar la hipertrofia de las glándulas, de las papilas de la lengua y de esa forma se genera lo que tiene que ver con la lengua en frambuesa. Listo, siguiente, por favor. Vamos a encontrar también, ahí a la derecha, encontramos la parte del signo de Pastia, pero pues de todas maneras, como tenemos un exantema que es de forma centrífuga, torso, miembros superiores, miembros inferiores, palmas, plantas, y tenemos la parte de la cara, también no está muy a lo complicado que vamos a encontrar una escarlatina de forma perianal. Esta parte de la escarlatina se puede tratar con mupirocina tópica. Listo. Con furacin, esa parte puede servir para, pues, como un tratamiento de forma local. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a encontrar o cuándo nosotros vamos a referir a la parte del pediatra? ¿Cuándo lo vamos a remitir? ¿Sí? Entonces, que tenga deshidratación, que tenga inestabilidad cardiorrespiratoria, algún problema con el triángulo de evaluación pediátrica, que ya tenga síndrome de shock tóxico por estreptococo, síndrome de la piel escaldada, fiebre reumática, glomerulonefritis aguda y sospecha de Kawasaki. Todo lo que nosotros vemos aquí son complicaciones propiamente del mismo, pero pues usualmente si llega un niño en aceptables condiciones generales que tenga el rash, que nosotros sospechemos de una escarlatina, le podemos enviar la parte del tratamiento, pues del tratamiento antibiótico más tratamiento sintomático para esta. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a empezar con enfermedad de Kawasaki. La enfermedad Kawasaki, pues se puso en la parte de la charla como una parte de los exantemas bacterianos, pero pues de todas maneras hay que tener en cuenta en que es una vasculitis sistémica de etiología desconocida. ¿Listo? Esto es una urgencia, listo. Que le llegue un Kawasaki a uno es una urgencia. Genera una cardiopatía que afecta a las arterias coronarias, genera un rash tipo polimórfico, no vesicular, no polloso, máculas, pápulas, pústulas, todo lo que pueda generar, todas las morfologías que puedan generar en un exantema se pueden encontrar en una enfermedad de Kawasaki. Cambios en la membrana orofaringea, inyección conjuntival, linfadenopatía
unilateral, linfoadenopatía unilateral. La pasada era linfoadenopatía bilateral. Esta es unilateral. ¿Listo? Y lengua en fresa. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, entonces nosotros aquí vamos a encontrar en esta parte, la derecha, lengua en fresa. ¿Listo? ¿Cómo uno la diferencia con la parte de la lengua en frambuesa? Que esta es un poquito menos brillante que la otra. El color es mucho más rojo, no es como tan rojo, tan brillante. ¿Listo? De todas maneras, cuando uno pues tiene un, digámoslo así, como un ojo un poquito inexperto, ¿sí? Un ojo clínico un poquito inexperto de hacer una diferencia entre una lengua en frambuesa y una lengua en fresa, es que nosotros vamos a encontrar un niño en mal estado general. Bueno, yo normalmente escribo en las historias clínicas regulares. Entonces, el niño se ve en mal estado general. Es cuando usted llega y ve a un niño y dice, este niño se ve muy mal, este niño se ve muy mal. Muchas veces hay que sospechar de este tipo de afección. Se genera el rash de la forma eh, pues polimórfico, pero pues también nos tiene que ayudar otras diferentes lesiones que podemos encontrar en el niño. En la izquierda, en la imagen de la izquierda, nosotros no solamente vamos a encontrar que tiene un eritema en la parte de las mejillas, sino que también genera boca quebrantada y que genera una inyección conjuntival, genera ojo rojo, ¿listo? Entonces, además que tiene lengua en fresa, inyección conjuntival, boca quebrantada y más encima genera lo que tiene que ver con un rash polimórfico. ¿Listo? Siguiente, por favor. Esto es lo que vamos a encontrar en la izquierda, pues en la parte de la izquierda donde vemos la inyección conjuntival. Y en la parte de la derecha vamos a encontrar un rash polimórfico en la parte de las palmas de las manos, en el dorso, y vamos a encontrar pues en absolutamente en todas partes. Lo que sí es muy importante clínicamente es que el niño se ve mal. Listo. De todas las que yo he comentado, el niño se ve mal. Listo. Anotado. Siguiente, por favor. Entonces, para esto, para poder guiarnos de la parte del diagnóstico y todo, es muy importante que el niño le va a llegar con fiebre, pero no le da con un fiebre que dura un día, 2 días, 3 días, no, es un fiebre que dura más de 5 días. De hecho, puede durar hasta 15 días y no se le baja. Listo. Además de esa parte de la fiebre, de los picos febriles que pueden estar generando, tiene unas alteraciones en los labios y en la mucosa oral como eritema, fisuras, sangrados en los labios, lengua afranguesada, lengua en fresa, listo, con papilas súper prominentes. Inyección conjuntival, vamos a encontrarle el exantema que ya sea maculopapular con eritrodermia difusa, listo. También encontramos eritema, edema en manos, en pies, de la fase aguda y la parte de la descamación periungueal. Yo ahorita se lo muestro. Y pues se encuentra una linfadenopatía cervical que es unilateral. Listo. En la pasada es bilateral, esta es unilateral. Y recordemos, algo muy importante es que tiene que se encuentra en mal estado general. Listo. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, como le había comentado, la parte de la enfermedad de Kawasaki es una urgencia, ¿listo? Es una urgencia. ¿Qué significa eso? Que apenas nosotros tengamos el primer contacto con el niño, de una vez tenemos que estar pensando en que necesita una valoración por pediatría mínimamente. ¿Por qué? Porque miren los cambios electrocardiográficos que puede estar generando prolongación del QT, prolongación del PR, signo de hipertrofia ventricular y signo de isquemia miocárdica. Esto es una vasculitis, esto es una urgencia. ¿Listo? Y el tratamiento, pues que nosotros no lo damos, porque primero lo tiene que ver el pediatra, llevarlo en un traslado no regulado. Entonces tenemos la inmunoglobulina y y se dan altas dosis de aspirina. Sí, el ácido acetilsalicílico se puede dar. Necesita ecocardiograma, necesita electrocardiograma, necesita Holter, necesita evaluar para ver qué tipo de afección, qué tipo de complicaciones puede estar generando en la parte del corazón y en los vasos sanguíneos. ¿Listo? Siguiente, por favor.
Listo, esto es lo que nosotros encontramos con la parte de la descamación en la parte periungueal. Listo, es lo que observamos en la parte izquierda. Entonces hay como, como una parte, como un desprendimiento propiamente de la epidermis. Y en la parte derecha, como le había comentado, niño se ve en mal estado, inyección conjuntival, labios quebrantados. Listo. Y en la parte de derecha, pues en la imagen de la derecha, no se ve muy bien, pero ahí se ve la parte de la adenopatía, pero ahí se ve la parte de la adenopatía unilateral. Listo. Siguiente, por favor. Bueno, no se ve muy bien, pero bueno, listo. Tenemos entonces, esto es como un algoritmo que nosotros podemos encontrar y en el cual nosotros tenemos que realizar una sospecha clínica y primero tenemos que descartar otro tipo de afecciones, porque aún cuenta en que esta es una urgencia como tal, donde nosotros encontramos adenopatías, irritabilidad, inyección conjuntival, muchas gracias, y la parte de las alteraciones en la parte de las mucosas, además de la fiebre de durar más de 5 días, puede durar 10, puede durar 15 días y aún así el niño continúa con fiebre. Si se tiene un posible enfermedad de Kawasaki, entonces se va a iniciar la parte de la remisión con pediatría, tiene que verlo un pediatra para que le inicie inmunoglobulina, para que le inicie aspirina y para que le envíe la parte del ecocardiograma, porque tenemos que evaluar cuál es la afección de los grandes vasos de esta. ¿Listo? Si quiere bajar un poquito, por favor. Luego, después de eso, se hace, si se encuentra desaparición de la fiebre, se encuentra la parte de la dosis de aspirina, pues se reduce, eso ya lo hace la parte del pediatra y propiamente hacer el seguimiento con ecocardiogramas para este paciente. Considerar el tipo de aneurismas, añadir otros tipos de agentes antiplaquetarios y seguir un seguimiento propiamente con el ecocardiograma, pero eso ya lo realiza la parte del pediatra. Incluso necesita un cardiólogo pediatra para eso. Listo, listo. Ya puede continuar la siguiente, por favor. Muchas gracias. Nos Bueno, listo. trajimos perdón, te interrumpo, unos casos clínicos, pero antes de iniciar con ellos quiero hacer como una acotación importante que es en todos los exantemas víricos a los pacientes no se les puede dar aspirina, porque si se les da aspirina em, hay un riesgo de que el paciente contraiga el síndrome de Reye, que eso es una complicación grave, entonces por eso cuando los pacientes tengan alguna infección vírica no se les debe dar aspirina, que fue como una acotación que me faltó darles al inicio. Ya empecemos con los casos clínicos. Bueno, perfecto. Entonces vamos a iniciar con la parte de los casos clínicos ya para terminar. Entonces vamos a tener el primero. Es un niño masculino de 2 años que consulta por cuadro clínico de 24 horas de evolución consistente en picos febriles no cuantificados asociados a anorexia, tos o dinofagia, aparición de lesiones tipo vesículas en palmas, plantas y de igual manera aparición de máculas en paladar blando y duro y la madre refiere que no ha comido nada el día de hoy. Ahí se los pusimos, vea, en orden. En orden, vamos a hacer descripción de las lesiones, diagnóstico y tratamiento. ¿Quién quiere participar? ¿Quién desea participar? Chicos, pueden participar sin necesidad de levantar la mano ni nada. Pueden hablar, abrir el micrófono, lo que piensen. Aquí vamos entre todos llegando al diagnóstico. La idea también de esta charla es que sea muy práctica. Entonces, bueno, a participar.
Bueno, entonces vamos por orden. Veamos que es un paciente de 2 años, ¿cierto? Y Sergio nos está diciendo las lesiones en dónde están ubicadas, ¿cierto? Si ya vemos la ubicación de las lesiones, podemos sospechar en un tipo de exantema en específico. Si están ubicadas, esas son pues vesículas, lesiones tipo vesículas, en plantas, palmas y hay lesiones en boca. ¿Qué pensarían que es? Literal están ubicados en la mano, en el pie y en la boca. Doctor, Total. pensaría enfermedad manos, pie, boca. Perfecto, perfecto. Sea por una parte de un virus llamado Coxsackie. Listo. ¿Y qué tipo de tratamiento le podemos dar? Bueno, es más que todo tratamiento sintomático, pues para el caso de las úlceras se le puede dar lidocaína con hidróxido de aluminio y pues en caso de que tenga síntomas sistémicos, acetaminofén según la dosis. Perfecto, perfecto, perfecto. Y la parte de descripción de las lesiones, pues vemos que son vesículas grisáceas de bordes eritematosos regulares que confluyen a través de los pliegues de las manos, de los pies, ubicados en palmas, plantas en el dorso del pie, en la parte derecha e izquierda de la parte exterior e interior de esta. Y pues además en la boca encontramos máculas no sangrantes, eritematosas de 2, 3, 4 centímetros, no, milímetros de diámetro, pues dolorosas al tacto. Listo, con la siguiente, porfa. Bueno, listo, tenemos un paciente de 3 años traído por la madre, reconsultante. ¿Qué se refiere a reconsultante? Que había consultado antes por picofebriles, 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 pero pues que ya lleva 10 días con fiebre de 38,1 asociado a rash maculopapular eritematoso en tronco con inyección conjuntival bilateral, aparición de fisuras en los labios, en los labios de la boca. Y ahora consulta por qué la lengua se le tornó roja brillante, descamación en la parte de los dedos de los pies y aparición de una masa en el cuello unilateral izquierdo única dolorosa. Y además, pues que está en mal estado. Entonces, ¿cuál sería la sospecha diagnóstica estando en un primer nivel y cuál sería la conducta a seguir? ¿Alguien de pronto tiene alguna, pues, una sospecha diagnóstica de los temas que vimos y más o menos qué les gustaría hacer con este paciente? Chicos, esta imagen es súper importante porque esta patología, como lo explicaron en la charla, es demasiado grave para los niños. Entonces, nosotros desde el primer contacto que tienen los papás y los pacientes tenemos que ser súper tesos tratando de identificar este tipo de patologías porque solamente con la sospecha diagnóstica se podría iniciar un proceso de remisión en caso de que, por ejemplo, estemos en un primer nivel. Es una patología que es muy grave, que genera muchas secuelas en los niños, que a largo plazo son bastante complicadas. Los niños se ven muy
enfermos, se ven muy mal, se ven muy comprometidos. Usualmente se da en niños menores de 5 años. Hay un tipo de variante de esta patología que se da en niños más grandes, pero lo usual y dentro de las mnemotecnias que conocemos está en menores de 5 años. Fiebre que persiste al menos 5 días. En este caso, el niño llevaba 10 días de evolución con picos febriles objetivos, o sea, cuantificados, asociados a ese rash que podemos observar. Muy importante toda la parte de las lesiones que son descamativas. Dentro de la charla no encontramos otras lesiones exantemáticas que tengan estas características en específico. Recordemos la aparición de fisuras en los labios, la boca y la lengua específicamente como roja brillante. La descamación se puede dar principalmente en los pies y en las manos, pero específicamente en los dedos. Y encontramos una linfadenopatía cervical unilateral. ¿Cierto? Usualmente es mayor de 1,5 centímetros. Ahí podemos ver al niño en muy malas condiciones. También podemos ver una inyección conjuntival bilateral sin exudado, es decir, el ojo rojo de los dos laditos. Con esas, digamos, esas pistas que nos dan en el caso clínico, ¿qué opinan? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué piensan? Si ya dijimos que es algo bastante grave de todo lo que vimos, ¿qué se les ocurriría? Buenas noches. Puede ser una enfermedad de Kawasaki. Perfecto. Una parte de una enfermedad de Kawasaki, el niño se ve mal. Listo, el niño se ve mal en comparación de los otros que pueden estar con su exantema, los ve jugando, los ve comiendo, los ve haciendo de todo, pero este niño se ve muy mal. Listo. Sospecha diagnóstica, Kawasaki. Conducta a seguir, móntelo en una ambulancia y lléveselo para un traslado no regulado a un lugar donde haya pediatra. ¿Listo? Esa es la conducta a seguir. Móntelo en una ambulancia y se lo lleva. Ah, bueno, y antes de eso, pues ponerle algo para la fiebre. Tampoco es que lo vayan a dejar con fiebre, pero sí. ¿Listo? Hay algo también muy importante para agregar y es la parte de la piuria estéril, la leucocituria, o sea, en orina, sin bacterias asociadas, que eso también es como un hallazgo importante. Bueno, en el caso de 3 tenemos una paciente femenina de 3 años traída a consulta por un cuadro clínico de 6 días de evolución. Em, Caracterizado por febrícula, máximo de 37,8 grados centígrados, malestar general leve y aparición progresiva de un rash que inició en la carita y se extendió hacia el tronco y las extremidades. La madre refiere que apareció de forma súbita y comenzó a disminuir al tercer día. Se asocia con una linfadenopatía cervical y occipital bilateral, móvil y dolorosa a la palpación. Presenta también leve congestión nasal sin otros síntomas respiratorios y la madre consulta por la persistencia de las adenopatías y la erupción cutánea residual. Además, refiere que no recuerda si recibió la vacuna triple viral. Buenas noches, de pronto rubeola. Sí, en este caso, por ejemplo, la podemos sacar principalmente porque la rubeola, a diferencia del sarampión, que es una con la que se puede confundir bastante, no genera fiebre, sino febrícula, y aquí no lo mencionan en el caso. Además, nos menciona que apareció de forma súbita y comenzó a disminuir al tercer día. Y la rubeola, a diferencia del sarampión, tiene pues como un tiempo más corto. Es más, en algunas bibliografías se refieren a la rubeola como el sarampión de los 3 días, por si de pronto alguna vez lo escuchan o algo. Y también es algo característico de la rubeola, la linfadenopatía cervical. De pronto, Aleja, ¿se te ocurre cuál sería la conducta a seguir?
Si no recuerdo mal, sería tratamiento pues para los síntomas. Sí, ese es como lo más importante y también hacer campañas como de concientización de lo importante que es la vacunación y algo también muy importante es que un niño que tenga rubéola necesita pues no debe ir al colegio por una semana más o menos em, y evitar pues el contacto con mujeres embarazadas por el riesgo de la rubéola congénita. Eh, y el último caso es un paciente masculino de 4 años que consulta por un cuadro clínico de 3 días, de 8 días de evolución caracterizado por fiebre persistente, picos hasta de 39 grados centígrados, tos seca, rinorrea acuosa e inyección conjuntival bilateral. 3 días antes de la consulta comenzó con la aparición de un exantema que inició en la región retroauricular y se extendió progresivamente al tronco y a las extremidades. La madre refiere que también notó unas manchas blancas pequeñas en el interior de la boca. Previas al inicio del exantema. Actualmente consulta por la persistencia de la fiebre, el aumento del mal estado general, el rechazo al alimento y la somnolencia. Y la madre niega vacunación previa. ¿Sería un sarampión? Sí, en esta lo podemos sacar por lo que les mencioné anteriormente, que en esta los picos de fiebre son más altas y por algo que es lo patognomónico del sarampión, que son lo que la madre describe como manchas blancas pequeñas en el interior de la boca, que estas recordemos que se conocen como las manchas de Kopling, que son pues súper características del sarampión. De pronto, Paola, ¿cuál crees que sería la conducta a seguir? Pues básicamente sería pues tratamiento sintomático y pues la administración de la vitamina A. Listo, perfecto. Muchísimas gracias, Paola. Bueno, Bueno, chicos, ya con eso como damos por finalizada la charla, agradecemos mucho que se hayan conectado y hayan sacado este espacio. Si alguno tiene alguna pregunta o alguna inquietud, estamos pues atentos a resolverla. Salomé, Sergio, muchísimas gracias. La verdad, la charla demasiado buena, muy práctica. Creo que nos llevamos muchos mensajes muy importantes para la casa. Por aquí hay una manita levantada de María Alejandra. Ay, no, perdón. Pensé que era Bueno, para mandar un corazoncito. dale. Chicos, muchísimas gracias a los expositores y gracias a los asistentes. Esperamos que nuevamente en conjunto con el grupo de interés en dermatología podamos realizar alguna otra colaboración. Muchas gracias y que descansen. Muchísimas gracias. gracias, Que tengan un feliz fin de semana. muchas gracias.